Bueno, a continuación resolveremos un problema de dinámica, más específicamente del tema de vibración libre no amortiguada, del libro de dinámica de Beer Johnston, en la página 1237. ¿No? En cualquier caso quieran ubicar el problema. Problema 19.41. Bueno, resolveremos este problema utilizando códigos MATLAB. Leeremos primero la consigna del problema. 19.41, que nos dice: una barra uniforme de 8 kilogramos se articula a un soporte fijo en A y se conecta por medio de los pasadores B y C a un disco de 12 kilogramos y 400 milímetros de radio. Un resorte unido en D mantiene la barra en reposo en la posición mostrada. Si el punto B se mueve hacia abajo 25 milímetros y se suelta, determine A el periodo de vibración y B la velocidad máxima en el punto B. Bueno, en este caso, para hacerlo más dinámico, cambiaremos las consignas que tenemos que hallar, ¿no? Por ejemplo, diremos que para este mecanismo necesitaremos hallar el periodo de vibración cuando el mecanismo se desplace 10 milímetros, ¿no? Sabemos que por vibración se desplazará 10 milímetros hacia abajo y luego 10 milímetros hacia arriba de su punto de equilibrio. El punto de equilibrio es la posición mostrada, ¿no? Esa posición horizontal que vemos, que se mantiene por la fuerza de resorte. Entonces, como no tenemos ecuación, en MATLAB solo introduciremos la ecuación. Para ello primero tenemos que deducirla y utilizaremos el tema de vibración libre no amortiguada. En el siguiente Word se encontrará el desarrollo de esta fórmula, ¿no?, la cual tenemos que deducir, ¿no? Entonces aquí el problema a resolver. Aquí nos dice que por motivos didácticos en MATLAB se creará una plantilla amigable al usuario a fin de dar la posibilidad de cambiar los datos iniciales del problema. ¿Esto qué significa? Que en MATLAB introduciremos un problema o una plantilla general en donde el usuario podrá cambiar los datos, tales como la barra, el peso de la barra, el peso del disco, los radios, el radio del disco, los desplazamientos, el desplazamiento inicial que se da a B y por tanto el desplazamiento proporcional en el punto D. También la constante será una variable que pudiera modificar, ¿no?, pero por condiciones iniciales introduciremos los datos iniciales que nos dio el problema para comprobar los resultados. Ya queda a criterio del usuario cambiar estos datos para otorgarle una mayor gama de resultados, ¿no?, y hacer más didáctico el problema, ¿no? Aquí está lo que se dijo anteriormente. Estos son los datos que introduciremos de manera inicial para comprobar los resultados que aquí se expondrán. Luego el usuario podrá variarlos, cambiarlos. Cabe resaltar que estas medidas se encuentran dentro del sistema internacional. Por lo tanto, las longitudes en milímetros serán consideradas en metros, las masas en kilogramos. Por ejemplo, el problema nos dijo que se desplazaba el punto B 25 milímetros hacia abajo, pero en metros tendremos que digitarlo de esta manera, 0.025, ¿no? Y aquí está la consigna que nosotros hemos querido hallar para comprobar la eficacia MATLAB, que consiste en determinar los tiempos de vibración correspondientes para una distancia recorrida de... Esto también podremos cambiarlo, el usuario puede cambiarlo, pero en este caso vamos a comprobar para una distancia recorrida de 5 milímetros, por ejemplo. Ya, ahora sí, el proceso analítico. Tenemos datos iniciales donde especificaremos el código o la abreviación que le hemos impuesto en MATLAB. La masa del disco en MATLAB estará expresada por la letra mayúscula D y cuyo valor será de 12 kilogramos. La masa de la barra estará expresada por la letra mayúscula B y cuyo valor será de 8 kilogramos. El radio del disco será R minúscula y expresado por 400 milímetros o 0.4 metros. El desplazamiento en el punto B por B minúscula y cuyo valor será 25 milímetros o 0.025 metros. La constante elástica de resorte, que será representada por la letra mayúscula K y cuyo valor será de 800 pascales o
o 800 Newton por metro. Luego la longitud del tramo AB estará representado en MATLAB por la letra mayúsculas AB y cuyo valor será de 1.2 metros. Luego la longitud AD estará representada en MATLAB por las letras mayúsculas A y D, cuyo valor será 600 milímetros o 0.6 metros. Luego, como parte del desarrollo, estableceremos las condiciones iniciales. Primero, la primera condición del problema nos dice que se encuentra en equilibrio en la posición mostrada. Por lo tanto, explicaremos sumatoria de momentos con respecto a cualquier punto. Pero en este caso, el punto más favorable para realizar esta sumatoria de momentos en condiciones estáticas es el punto A. Porque si utilizáramos cualquier otro punto para la sumatoria de momentos, tendremos que hallar las reacciones en A y D. Y no queremos establecer un mayor número de ecuaciones, sino hacerlo más simplificado. Entonces, por lo tanto, el punto A será nuestro punto en el cual la sumatoria de momentos tendrán que sumar 0 como condición inicial. Como condición inicial, el problema dice que se encuentra en equilibrio, es decir, permanece estático. Entonces, el peso del disco por el tramo que lo separa al extremo A, o sea, el tramo AB, más el peso de la barra por el tramo que lo separa al extremo A, es decir, el tramo AD, es igual a la fuerza que genera un momento en dirección contraria, es decir, la fuerza elástica que genera un momento de rotación antihoraria con respecto al punto a diferencia de los pesos que generaban un momento de rotación horaria. Entonces la sumatoria de momentos de rotación horaria es igual a la sumatoria de momentos de rotación antihoraria. Entonces eso está expresado acá, es igual a fuerza elástica en equilibrio por el tramo que lo separa del punto A, que es el tramo AD. Reemplazamos los datos, los dejamos como variables, aún no los reemplazamos porque queremos obtener al final una ecuación con la cual reemplazar o tipear en MATLAB, ¿no? Entonces, peso del disco será la gravedad, que es 9.81, por la masa, que le habíamos dado en este caso la letra o abreviación de mayúscula, ¿no? A partir de este momento reemplazaremos las letras, no las definiciones, ¿no? Las letras o abreviaturas que damos en MATLAB para hacerlo más simple. Entonces será más 9.81 por B por AD es igual a K por una elongación inicial. En este caso se supone que si es una fuerza que genera rotación antihoraria con respecto al punto A, el resorte en condiciones iniciales se encuentra extendido, elongado. Tendremos que hallar esa elongación inicial, en la cual lo expresaremos como una variable, o en este caso como una división, ¿no? Sería igual entonces a 9.81 por peso del disco por el tramo AB más el peso de la barra por el tramo AD entre la constante por el tramo AD. Esa es la elongación inicial. Ya como dije, no lo reemplazamos, lo dejamos como una ecuación. Sería nuestra ecuación 1. Luego, por teoría de inercia de la barra, sabemos que la inercia de la barra con respecto a su centroide, ¿no? Estas dos inercias, tanto de la barra como del disco, serán expresadas con respecto a su centro de gravedad. Entonces, la inercia de la barra es, por teoría, sabemos que es masa por longitud al cuadrado entre 12. Eso está expresado acá en esta formulación. Inercia de la barra está representada con esta abreviatura, no es igual a B por AB al cuadrado entre 12. Luego la inercia del disco es masa por radio al cuadrado entre 2. Entonces será por D por R al cuadrado entre 2. Luego de las condiciones iniciales de equilibrio, plantearemos nuestras ecuaciones de movimiento. En este caso, sumatoria de momentos con respecto al punto A, seguimos sirviéndonos del punto A para hallar nuestra sumatoria de momentos. Entonces, dice que este es igual a la inercia en B por la aceleración angular, ¿no? Este teta es el desplazamiento angular. Con diéresis o con dos puntos arriba significa doble derivada, ¿no? Que sería la aceleración, más la inercia en el disco por aceleración angular. En este caso, ¿por qué son iguales? Porque por condición inicial del problema se nos dice que se conecta o están conectados por medio de pasadores B y C, es decir, se encuentran fijos y por tanto la rotación de la barra será igual a la
a la aceleración angular, ¿no? Perdón, la aceleración de la barra es igual a la aceleración angular del disco, porque se desplazan juntos. Es decir, al estar fijo en C, no permite que el disco genere su propia aceleración angular o su propia rotación. Más por el cambio, la aceleración tangencial sí es diferente e independiente para cada uno de ellos, porque está regido por la distancia del punto a sus centros, ¿no? Entonces proseguimos con la ecuación. Ya es más B, o sea, masa de la barra por aceleración tangencial en B, por AD, más la masa del disco por su aceleración tangencial por AB, ¿no? Estas son las ecuaciones de movimiento. Ya aquí se explica también lo que dije anteriormente, que θ con dos diéresis de arriba significa aceleración angular del disco y la barra, las cuales son iguales puesto que el disco se halla fijo a la barra en C. Luego la aceleración tangencial, aquí está su formulación, es igual, si se acuerdan por conceptos de dinámica, es igual a aceleración por el radio. Por el radio que separa su centro de gravedad al punto de evaluación de los momentos. Es decir, la distancia de G de su centro de gravedad hacia A, ¿no? En este caso, la aceleración tangencial de la barra será de su centro de gravedad, que coincidentemente es el mismo punto D, ¿no? Entonces será 600 milímetros, ¿no? 0.6 metros. Y luego el radio que separa, o la distancia que separa el centro de gravedad del disco con respecto al punto A, es todo el tramo AB, ¿no? 1200 milímetros o 1.2 metros. Eso está expresado en estas formulaciones. ¿Ya? Luego, sumatoria de momentos en A. Estas son las fuerzas que se generan con respecto al punto A. Es decir, hasta el momento solamente hemos analizado los efectos. Esta sumatoria de momento inicial eran los efectos que causaron esas fuerzas. Tanto las fuerzas elásticas como el peso generan rotaciones y generan aceleraciones. Estos eran los efectos. ¿Pero qué originaron estos efectos? Estos efectos fueron originados por estas fuerzas. Por estas fuerzas que generan momento con respecto al punto A. Entonces, ¿qué fuerzas generan momento con respecto al punto A? Es el peso de la barra, el peso del disco y la fuerza elástica. En este caso, una fuerza elástica final. Sabemos ya por explicación del problema que la fuerza elástica inicial era la que se encontraba en condiciones estáticas, en condiciones de equilibrio. Entonces, sumatoria de momentos en A es igual al peso de la barra por AD más el peso del disco por AB menos la fuerza elástica final por AD. Luego aquí se nos explica, para que facilitar la comprensión, que al desplazar el punto B 25 milímetros hacia abajo, el punto D se desplaza proporcionalmente. Claro, esto tiene sentido. Si consideramos que la barra es un sistema rígido, al desplazar B cierta cantidad, la cantidad desplazada en D será proporcional, ¿no? Por semejanza de triángulos. Y el desplazamiento en D es la elongación, la segunda elongación que tiene este resorte. Ya, ¿qué más dice? Se desplaza proporcionalmente al desplazamiento del punto D, ya le llamaremos D minúscula. Esto va a tener mayor sentido cuando veamos estas abreviaturas o nombres en MATLAB, ¿no? Para diferenciar este D mayúscula de esta distancia, denominaremos al desplazamiento del punto D como D minúscula, donde este equivale a la segunda elongación del resorte, claro. Por tanto, esta fuerza elástica final será la constante por la elongación total. Como en ambas situaciones se encuentran en elongación o se encuentran extendidas, la elongación final será la suma de la elongación inicial más D, ¿no? Donde D es la segunda elongación. Pero también D se puede reemplazar por esta ecuación, AD
por desplazamiento angular. Eso tiene sentido en el gráfico. Debido al desplazamiento en B, D sobre un desplazamiento proporcional. Entonces, ¿qué formulación adquirirá este desplazamiento en D? Como este ángulo es muy pequeño, se considera por condiciones trigonométricas al seno de θ como el mismo ángulo θ y el coseno de θ como 1, ¿no? Porque θ tiende a 0. Entonces tangente de θ será igual a θ. En otras palabras, D es igual a 600 por ese ángulo, por θ. ¿Ya? Entonces, reemplazando todos los datos anteriores, tenemos que la fuerza elástica final es igual a esta formulación. Es igual a esta formulación, ¿no? O sea, reemplazando estos datos obtenidos aquí, ¿no? Por eso dice, reemplazando 1 en 6, entonces tenemos esta formulación. Luego, para una mayor simplificación, se encuentra aquí desarrollada. Luego, reemplazando los datos que hemos obtenido, reemplazando 8 en 5, o sea, la formulación anterior, reemplazando en esta ecuación en 5. ¿Ya? Donde esto eran las condiciones. Si nos acordamos, esto eran los momentos o los efectos o los tres momentos que causan el movimiento, ¿no? Que era el peso y la fuerza elástica. Está desarrollado. Entonces tenemos que al final la sumatoria de momentos que causan el movimiento es igual a menos constante elástica por desplazamiento en el punto D por el tramo D. Entonces queda claro que esta formulación inicial de elongación inicial al final se simplifica, al final se elimina. Por lo tanto no era necesario hallarlo. Pero por motivos didácticos se puede hallar cuál era esa elongación inicial, ¿no? Ya sabemos que podemos reemplazar las variables aquí en esta formulación y obtenemos ese dato. Pero al final ya sabemos que se elimina, se simplifica, se despeja. ¿Ya? Entonces reemplazamos esta sumatoria de momentos de las causas y lo igualamos a la sumatoria de momentos de los efectos, o sea, de las inercias y de las aceleraciones. Reemplazamos en la ecuación 2, que es la sumatoria de momentos que causan los efectos, y tenemos esta formulación. Despejando la ecuación, claro, tenemos que pasar este miembro de la izquierda hacia la derecha para que se despeje en 0 y para que se encuentre en orden. Entonces tendremos que 0 es igual a la suma de los momentos de inercia de tanto del disco como de la barra más el peso de la barra por AD al cuadrado más el peso del disco por AB al cuadrado por aceleración angular más la constante elástica del resorte por el tramo AD al cuadrado y por el desplazamiento angular o θ. ¿Ya? Entonces, por característica del problema o por característica de la ecuación que se encuentra expresado solo en aceleración angular y θ, porque no existe velocidad angular, o sea, θ con un puntito arriba, una diéresis que expresaría velocidad angular, no se encuentra expresado en nuestra ecuación final. Entonces se trata de una vibración libre no amortiguada, ¿no? Donde esta es la ecuación general para todo movimiento que genera una vibración libre no amortiguada, donde Wn aquí se encuentra. ¿Qué significa Wn? Frecuencia natural. Frecuencia natural, ¿ya? Frecuencia natural, donde será igual a la raíz cuadrada del coeficiente que acompaña al desplazamiento angular entre el coeficiente que acompaña a la aceleración angular. Esa es la frecuencia natural. Y para hallar el periodo total que dura la vibración, o
será igual a 2pi entre este dato, entre la frecuencia natural, ¿no? Y despejándolo sería esto de acá. Entonces, ¿pero qué tenemos hasta ahorita? Tenemos solo podemos hallar la frecuencia natural y el periodo. Esto aún no nos sirve, no tenemos una ecuación definida para introducir de MATLAB, ¿no? Entonces, nos sirve otra vez saber que se trata de una vibración libre no amortiguada, porque si se trata de una vibración libre no amortiguada, se comprueba que los desplazamientos en función al momento tienen esta función o esta forma de ecuación, ¿no? C por seno de frecuencia natural por el tiempo más un phi, donde tiempo es segundo. Ya queda para tarea del usuario demostrar que C es 0.025, o sea, igual al desplazamiento inicial que se dio en el punto B, y que phi es pi medios radianes, ¿no? Esto se comprueba al establecer nuestras condiciones iniciales, ¿no? Por ejemplo, que para tiempo 0 el desplazamiento es 0.025, y luego tendríamos que derivar esta ecuación para obtener nuestra velocidad angular, y también establecemos otra condición de frontera donde para un tiempo 0 o un tiempo inicial 0 la velocidad angular es también 0. Entonces, al reemplazar esas condiciones de frontera, por así decirlo, tendremos estas igualdades, ¿no? Entonces eso queda tarea del usuario. Entonces finalmente nuestra ecuación de desplazamiento adquiere la siguiente forma, ¿no? O sea, esta es la ecuación que representa para cualquier tiempo el desplazamiento que generó la vibración. Entonces con esta ecuación aún no tenemos la ecuación que vamos a introducir de MATLAB. Ya nos encontramos cerca, pero aún no tenemos la ecuación que vamos a introducir de MATLAB, porque en MATLAB hemos propuesto que x0 vendrá a ser 10 milímetros, ¿no? 0.01 metro. Entonces la función real para hallar los tiempos en donde se genera este periodo de vibración de 10 milímetros, en nuestro caso, tendremos que despejar aún más esta ecuación. Este x sub 0 pasará a restar a este lado, y supuestamente aquí nos quedaría 0, pero no lo denominaremos 0. En MATLAB lo denominaremos una nueva función. Esto para hallar los puntos en donde esa nueva función corta el eje de las abscisas, y serán los valores de t que queremos hallar. Entonces aquí dice que la ecuación deducida del problema que se introduce en MATLAB es la siguiente, ¿no? Así como dije, ¿no? Ese 0.01 que queremos hallar lo despejamos al otro lado, lo restamos y tenemos esta nueva ecuación, ¿no? Donde igualaremos a x a 0 para hallar los puntos o tiempos en donde se tiene una distancia recorrida de 0.01 metro. ¿Por qué dice puntos o tiempos? ¿Por qué habla en plural? Porque sabemos que para todo movimiento o periodo de vibración recorrerá distancias iguales para dos tiempos distintos, ¿no? Debido a que al desplazarse hacia abajo y soltarse va a seguir vibrará, ¿no? Cierta distancia, o sea, este mecanismo tendrá a volver de nuevo su punto de equilibrio, recorrerá cierta distancia, pero no se detendrá ahí, sino que seguirá desplazándose el mismo tiempo que le tomó volver del punto desplazado hacia B, ¿no? La misma cantidad de tiempo. O sea, entonces podremos deducir que para una distancia recorrerá dos tiempos distintos. El tiempo de subida, por así decirlo, que le toma para recorrerse esa distancia, y luego desde el punto B el tiempo que le toma para recorrer la misma distancia hasta llegar a su periodo máximo de vibración. Es por eso que se habla de plural. En este caso tendremos dos tiempos. Muy bien, ahora sí, los códigos introducidos, o los códigos que vamos a introducir de MATLAB. Por ello abriremos el programa para un mayor entendimiento, una mayor visualización. Podemos decir que esta es nuestra primera función.
donde t es tiempo, ¿no? Aquí tendremos parámetros globales, ¿no? Porque al hacer la plantilla del problema, los datos podrán cambiar. Entonces tendremos que enlazar o evaluar esos datos que ingresemos. Entonces por ello no lo expresamos de frente como unas constantes, ¿no? Ya habíamos dicho que como condición problema, o por hacerlo más dinámico, estos datos o los datos iniciales tanto de la masa como de la constante como del radio del disco podrán cambiar. Entonces la segunda condición son los intervalos, ¿no? Si t es mayor que 0, al hablar de tiempo no podremos hablar de un tiempo negativo, es por ello que siempre será positivo. Entonces por ello el tiempo siempre tendrá que ser mayor o igual que 0. Y establecemos un límite, porque si no establecemos un límite, el gráfico, el problema, se extenderá más allá de lo que queremos hallar, ¿no? Al hacer una función sinusoide, se podrá alargar más allá del límite, o más allá del periodo máximo de nuestra vibración. Entonces tendremos que hallar un límite superior, una cota superior, donde el tiempo tendrá que ser menor al periodo máximo de vibraciones, donde habíamos dicho que era 2pi sobre la frecuencia natural. O sea, ese dato que se encontraba en este Word, aquí está, el tiempo. Este es el periodo máximo que puede alcanzar, o a la que puede aspirar ese t, nuestra variable t. Reemplazamos esta formulación en MATLAB, en nuestros códigos MATLAB, y tenemos estos límites, ¿no? Una vez establecidos estos límites, establecemos nuestra ecuación X, que es la que obtuvimos en Word, solamente la reescribimos, la reemplazamos, donde todos los sombreados celestes vendrían a ser nuestras variables, las que se pueden modificar. El B se puede modificar, o sea, el desplazamiento del punto B, la constante elástica, el tramo AD, la masa de la barra, el tramo AB, ¿no? ¿Qué más? El radio del disco, la masa del disco, y inclusive el desplazamiento B, o sea, lo que queremos hallar, lo que nos hemos propuesto hallar, que en nuestro caso era 10 milímetros. Aquí el usuario inclusive puede cambiar lo que quiere hallar, los periodos de tiempo para su distancia personal, para la que quiera hallar. En nuestro caso hay 10 milímetros. Luego esto será evaluado por Lival con esta asignación, en donde tendremos para un valor de t el valor que asume en esta función, el valor en x. Luego este problema será evaluado por 3 métodos: método de bisección, método regular falsi y método de secant. Método de bisección, ya estableceremos nuestra función, donde ahí se tendrán nuestros parámetros, nuestros intervalos en los cuales podremos hallar el punto que corta a las abscisas de la función x en 0. Tenemos nuestro error inicial, ya tenemos toda esta codificación en donde prevalece que la función evaluada en A y la función evaluada en M vendría a ser el promedio de los intervalos iniciales, ¿no? Generalmente este método, el método de bisección, se rige por esta condición, en donde las funciones de A y de esta nueva variable M tiene que ser menor que 0. Si es menor que 0, entonces se le asigna a M el valor de C. Si no, si ocurre lo contrario, se le asigna el valor de A a M. Y luego se encuentra aquí la manera de hallar el error o la tolerancia. Entonces, si este error hallado es menor o igual que nuestra tolerancia o porcentaje de error inicial, acaba la codificación. Break, ¿no? Break, fin y fin. Luego el método regular falsi, tendremos la misma codificación, la misma tolerancia o porcentaje de error, los mismos intervalos denotados por estas letras, intervalo o cota inferior A y cota superior C.
En este caso ya se diferencia el método de división porque se rige principalmente por esta formulación, en donde a por la función de c menos c por la función de a sobre f sobre la función de c menos la función de a es el nuevo punto m, y ese nuevo punto m también tendrá que evaluarse a través de esta función, ¿no? Dis es la función que denominamos a nuestro x, ¿no? Donde tendrá que evaluar este m, asumirá la condición de t y podrá reemplazarse aquí. Entonces al final evaluaremos por Liebald el valor que se obtiene al reemplazar a t por m, el valor de x que se obtiene al reemplazar a t por m. El mismo porcentaje de error, también si el porcentaje de error resulta menor al porcentaje que hemos definido, que hemos prediseñado, entonces terminará el sistema. Luego el último método que analizaremos será el de secante. En donde se diferencia de los últimos dos, principalmente en esta formulación, donde el punto m será igual al t inicial por la función de t1 menos t1 por la función del t inicial sobre la función del t1 menos la función del t inicial. El mismo porcentaje de error. También si el error 1 resulta, o nuestro el error 1 resulta menor que el evaluado o el que hemos predispuesto, entonces terminará nuestra función y ahí haremos el resultado. Ya, esto cómo se codifica de manera global o en el guide, ¿no? Porque utilizaremos un guide para expresar todos estos resultados. Ya, en el guide vamos a mostrar los botones o la cantidad de botones o los tipos de recursos que hemos usado. Ya. Tenemos en este guía dos axis, un axis que representará el axis 1 que representará la gráfica de x, la gráfica sinusoidal, y axis 2 en donde mostraremos el problema. Y aquí estos recuadros, estos edites representan nuestras variables que podremos reemplazar. O sea, en esto estarán las masas del disco, la masa de la barra, la constante elástica, la longitud AB, la longitud AD. Luego tenemos también edites para ingresar los datos de nuestros intervalos. En este caso, como ya hemos explicado, hemos dicho que tendremos dos intervalos de tiempo. Entonces también tendremos dos intervalos. Estos intervalos se analizarán a partir de esta gráfica que obtendremos. A partir de esta gráfica que obtendremos podremos parametrizar o asignar estos intervalos de manera o por inspección visual, ¿no? Y al reemplazar estos datos y asignarles el método que queremos analizar, nos arrojarán esta tabla, en donde por método tendremos el número de iteraciones que se realizó para hallar el valor de x. Minimizamos. Ya, entonces el push button, que es graficar, el botón graficar, tendremos que asignarle, tendremos que dar como entrada los valores de nuestro problema, los datos iniciales del problema serán evaluados una vez que lo ingresemos. Aquí se encuentran otra vez para especificar los datos iniciales que tenemos. Estos son los datos iniciales que tenemos de manera didáctica, ¿no? Para que el usuario lo tenga siempre presente. Estos datos, se recomienda que estos datos son los que primero tiene que reemplazar para comprobar los datos que aquí obtendremos. Después puede servirse del guide para obtener mayor variabilidad de resultados. Aquí también tenemos, en este botón gráfica tenemos que establecer nuestros límites. Aquí denominamos oscilación al periodo de oscilación, al t, 2pi sobre la frecuencia natural, que ya hemos visto en el Word esta formulación.
Entonces nuestra variable t estará representado por este intervalo de 0 hasta oscilación, y con esta cantidad de divisiones para suavizar la curva, 0.01. Entonces el límite superior de este t será oscilación. Es por ello que la gráfica no se extenderá más allá del periodo máximo que puede alcanzar sus vibraciones, ¿no? Ya le hemos explicado también. Introducimos el valor de x y lo ploteamos t y x, y aquí obtendremos y damos también grid on para visualizar mejor las divisiones o las intersecciones de determinados puntos que visualmente se pueden hallar, ¿no? Luego, una vez que graficamos, una vez que ya dimos clic, introducimos los valores, dimos clic al botón graficar y nos arrojó el resultado, ahora tenemos que evaluar o asignarles intervalos, ¿no? Esto a través del pod menú, en donde podremos seleccionar qué método deseamos analizar, el método de bisección, de regula falsi o de secante. Entonces también tendremos que dar global AC, significará que para todos los AC que posteriormente se introduzcan tendrán que evaluarse los valores de AC que introducimos en los edits. Todos estos son los parámetros globales, o los parámetros o los datos que podemos variar. Luego los evaluamos. También tenemos que escribir aquí de nuevo, tenemos que evaluarlo. Para este nuevo botón también tenemos que evaluar lo que introducimos en todas estas variables, que están representados por este número de edit, ¿no? El A es el edit 1, y por ejemplo el dB, o el desplazamiento proporcional producido por el desplazamiento del punto B en el punto D, es el edit 13, o la constante elástica, por ejemplo, es el edit 8. ¿Ya? El porcentaje de error, el error 2 es lo que vamos a introducir, también será evaluado. El error inicial, y aquí se encuentran divisiones, ¿no? A partir de esta condición switch podemos dividir en diferentes casos. Por ejemplo, el case bisección, como ya establecimos estas funciones en otras ventanas, simplemente es como si la llamáramos a nuestro guide, simplemente las nombramos con el mismo nombre que lo guardamos, bisección, y es como al introducir estos valores se recurra a esta ventana bisección, a la función, a los procedimientos para hallar nuestra variable, nuestra incógnita. Entonces estos datos que obtenemos, tanto de n y m, donde n es el número de intervalos que necesita para llegar al resultado, m es 0 sería el resultado. Entonces estos datos, introducimos estos dos variables como una matriz datos, que será luego introducida o será mostrada a partir de la condición set en el Witable 2, en la tabla 2, ¿no? El mismo nombre. Luego, cualquier regula falsi, para los demás métodos de bisección también tendremos que asumir el mismo proceso, es como si llamáramos a nuestras funciones, a nuestras ventanas guardadas con el mismo nombre, y solamente evaluamos el resultado que obtenemos, también lo mostramos en la tabla, ¿no? Pero en este caso, datos 0, 0 sería una matriz de 2×2, donde arriba en la primera fila todos serían 0 y abajo estaría recién nuestro resultado. Esto tiene sentido. De manera didáctica, el método, al hacer clic en el método de bisección, en la primera fila nos introduciría este resultado. Luego, al hacer clic en el método de regula falsi, el método de bisección desaparecerá y será reemplazado con los ceros que están aquí, de manera que en la segunda fila los valores o los números que estén presentes serán los obtenidos por el método de regula falsi. Y de manera similar también por el método de secante. Al hacer clic de secante desaparecerán los de regula falsi, serán reemplazados por 0. También los de B se supone que son 0, y solamente obtendremos los valores de la última fila como resultado, como número de iteraciones y valor de X. Entonces eso es todo. Escribimos fin en
para dar fin a nuestra función. Ahora toca evaluar los resultados que obtendremos. Le damos Run. Como ya dijimos, introduciremos los valores iniciales que nos dio el problema, que nos proporciona el problema. Dando una barra uniforme de 8 kilogramos, se articula un soporte fijo en A y se conecta por medio de pasadores B y C a un disco de 12 kilogramos y 400 milímetros de radio en unidades SI o en metros 0.4. Un resultado en D mantiene la barra de reposo en la posición mostrada. Si el punto B se mueve hacia abajo, si no me equivoco era 25 milímetros, será 0.025, y se suelta, entonces determinar los tiempos de vibración correspondientes para una distancia recorrida de, en este caso vamos a ir para una distancia recorrida de 10 milímetros, 0.01. Luego asignamos la constante que de 800 Newton por metro, el AD que 600 milímetros, 0.6 metros, y la distancia AB como condición del problema 1200 milímetros o 1.2 metros. Luego le damos graficar. Yo evalúo este resultado de esta gráfica. Entonces, a partir de esta gráfica constatamos lo que se explicó. Es una gráfica sinusoidal en donde existen dos puntos en donde esta gráfica sinusoidal corta al eje de las abscisas, o sea, corta 0. Son dos puntos. Entonces, para hallar estos dos puntos tendremos que hallar dos intervalos. Porque si le asignamos un intervalo único, como por ejemplo de 0 a 1.5 aproximadamente, nos resultará solamente uno de ellos. Por ejemplo, 0 a 1.5 aproximadamente. Con porcentaje de error vamos a asignarle 0.01. Con el método de bisección tendremos solamente un parámetro 0.320, ¿no? Que visualmente se constata, pero es solo un resultado. Entonces no podemos establecer solo un intervalo, tenemos que establecer dos. Por ejemplo, el primero será de 0 hasta... tendremos que ser seguros para hallar la cuota superior, ¿no? Por ejemplo, no podremos darle o más bien podremos darle 0.5, ¿no? Para que sea más seguro, un valor en el cual estemos seguros que sea negativo, ¿no? 0.5, o inclusive podremos irnos más allá y darle 0.9, de 0 hasta 0.9 aproximadamente. Entonces evaluamos y no tendrá que darse el mismo resultado, ¿no? Porque este punto es el mismo que se tenía acá y es el mismo que vamos a hallar en este primer intervalo. Entonces, por el método de bisección no cambia, significa que es el mismo resultado con 18 iteraciones, 0.32 segundos. Con regula Farsi, por medio de 5 iteraciones llega al mismo resultado, y con el método de secante, por medio de inclusive una menor iteración o número de iteraciones que los dos métodos anteriores, llega a 0.34, no hay una mayor dispersión, ¿no? Se comprueba que el valor correcto son el valor más cercano es el método de bisección y regula Farsi, ¿no? Se deja el criterio del usuario comprobarlo, ¿no? por medio de la resolución manual, ¿no? Estos son los métodos más cercanos. Bisección y regula Farsi, este se encuentra muy disperso. Seguramente tiene que ver con el porcentaje de error. Si le damos un menor porcentaje de error por el método de secante, nos sigue dando igual, ¿no? Si le reducimos, nos sigue dando igual, ¿no? Entonces los métodos de bisección y regula Farsi son los métodos más aproximados en este caso. Ya. Ese para el primer intervalo. Luego para el segundo intervalo de 0.9 vamos a utilizar la cota superior como cota inferior para este segundo intervalo, de 0.9 hacia 1.5 vamos a ver, ¿no? Inclusive podemos ir más allá a 1.7. Ya. Porcentaje de error 0.01. Por el método de bisección nos sale que por medio de dos iteraciones el tiempo en donde recorre una distancia de 10 milímetros es 1.42 segundos, ¿no? Pero este 1.42 segundos es el tiempo de subida, ¿no? Primero se desplaza hacia B, sube, llega hacia B y sigue desplazándose. Es por eso que el tiempo es mucho mayor que el inicial, que el hallado en el primer intervalo. Entonces 1.42 segundos. Hay que
tener en cuenta también cómo estamos tomando estas distancias, ¿no? El origen de coordenadas es el punto B. Estamos teniendo como condición inicial que se desplaza 25 milímetros hacia abajo. Entonces también habíamos dicho que el tiempo cero, por lo tanto el tiempo cero, la distancia es 25 milímetros. Entonces este 10 milímetros en sí representa la distancia de B hacia esa nueva posición de la barra, ¿no? O sea, es la distancia. Los 10 milímetros representan los 10 milímetros cerca que se encuentra el punto B desde que fue desplazado del punto B. O sea, el primer intervalo que nos salió 0.32 segundos representa que a 0.32 segundos se encuentra a 10 milímetros cercano a B, y a 1.42 segundos se encuentra 10 milímetros lejos de B, o 10 milímetros por encima. Esto es una característica de las vibraciones, ¿no? Se reemplaza la misma cantidad. Hay dos tiempos distintos para la cantidad medida hacia arriba y la cantidad medida hacia abajo. Entonces 10 milímetros hacia abajo es cuando se encuentra 10 milímetros cerca, y 10 milímetros hacia arriba es cuando se encuentra 10 milímetros lejos. Entonces cuando se encuentra 10 milímetros lejos de su punto de equilibrio, el tiempo en que se demoró efectuar ese desplazamiento es 1.42 segundos. Ese por el método de Vistesion. Luego por el método regular Farsi tenemos casi el mismo resultado por medio de un menor número de iteraciones, 3 iteraciones. Luego la secante con iteraciones 1 tenemos casi el mismo resultado, 1.42 segundos aproximadamente. Por ejemplo, este es para nuestro problema, nos se pide comprobar. Hasta este momento hemos obtenido la resolución del problema del libro de Bird y Jostno. Determina el periodo de vibración, nos dice, ¿no? Nosotros habíamos cambiado esta consigna, no habíamos llegado solamente el tiempo o los intervalos de tiempo que se le toma para desplazarse una cantidad de 10 milímetros. Esto también se puede hallar. Queda para actividad del usuario obtener estos resultados, ¿no? Pero para nuestro problema que planteamos en Word se ha modificado, tenemos esta condición. Ya. Volvemos a nuestro Word. A ver, antes de ir a Word, demostraremos la funcionabilidad de este guide, este programa, al cambiar los resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar una barra uniforme de asignámosle 20. El disco debería pesar más, 40 kilogramos, y radio, vamos a decir que se aumenta la masa o aumentar el radio, 0.8 metros. Se mueve hacia abajo 0.04, hallar los periodos de vibración por donde se recorría 0.02. La constante vamos a modificarlas también, 1200. El AD vamos a decir que es 700 milímetros o 0.7, y la distancia B 1.4. Graficar, tenemos otra gráfica. Entonces también por inspección visual tenemos que obtener nuestros dos intervalos. Por ejemplo, el primero podrá ser de 0 hasta 1 y el segundo podrá ser desde 2 hacia 3, ¿no? Porque 2 sigue siendo negativo y 3 sigue siendo positivo, aunque en este caso no hay 3, ¿no? En este caso no hay 3 porque el periodo máximo de vibración culmina solamente aquí. El primer intervalo sea de 0 hacia 1. Con el porcentaje de error, el método de Vistesion nos otorga un resultado a un tiempo de 0.44 segundos. El método regular Falsi 0.44, el método secante 0.41.
Luego, para el segundo intervalo, para nuestro segundo tiempo, cuando recorrió esta distancia medida del punto de equilibrio hacia arriba, esa misma distancia de 20 milímetros, aquí le damos, no, aquí damos 2, aquí damos 3. Estos intervalos lo determinaremos por medio de la inspección visual de este gráfico, porque para ser más precisos podríamos darle a este punto medio. Este punto medio es la mitad del tiempo del periodo de vibración total, ¿no? Podríamos decir que de 0 hasta el periodo de vibración total entre 2 es nuestro primer intervalo, y luego del periodo de vibración entre 2 hacia el periodo de vibración máximo es nuestro segundo intervalo. Pero para facilitar el resultado, para hacerlo más simple, por medio de este gráfico que ya tenemos por inspección visual, asignamos estos intervalos. Entonces por método de visualización nos sale 2.20, tiene sentido, más o menos por aquí, antes del periodo de vibración total, que aproximadamente por inspección del gráfico podría ser 1.5, 1.6. Entonces se encuentra dentro de los intervalos de tiempo permitido. Luego la falsi. Entonces obtenemos por método de bisección 2.20. ¿Ya? Entonces queda a criterio del usuario seguir asignando valores para obtener nuevas gráficas, nuevos intervalos y nuevas iteraciones y nuevos resultados de tiempos. Que estaba explicado anteriormente ya. Los son nuestros resultados y nuestras conclusiones, que ya habíamos dado ciertos esbozos de ello, ¿no? Pero aquí lo explicamos mejor, ¿no? Dice, entonces, en condición inicial el mecanismo se encontraba estático, luego se desplazó al extremo B 25 milímetros hacia abajo. A partir de este momento se contabiliza el tiempo, teniendo como x0 25 milímetros en tiempo cero. Es suponer que al soltarse en este punto el mecanismo rotará de manera antihoraria, claro, porque tenderá a volver a su punto de equilibrio, y por tanto vibrará cierto tiempo recorriendo cierta distancia. De manera que, en nuestro caso, a los 0.32 segundos se encontrará 10 milímetros cerca del punto de equilibrio. Luego a los 0.87 segundos se encontrará de nuevo a su punto de equilibrio inicial, sin embargo no se detendrá y seguirá recorriendo, esto producido por las vibraciones. ¿Y qué distancia más recorrerá? Es la misma que le tomó para desplazarse desde el punto que se desplazó inicialmente a su punto de equilibrio, o sea 0.87 segundos. Entonces, esto dado que consideramos al origen como punto de equilibrio, o sea el punto B. Entonces se desplazará 10 milímetros por encima de este, el cual sucede a los 1.42 segundos, ¿no? Entonces se desplaza 10 milímetros hacia arriba en 1.42 segundos. Estos tiempos, se comprueba que estos tiempos no exceden al máximo de 1.74 segundos. Este periodo máximo, ¿de dónde salió? Salió del cálculo, que también lo pudimos obtener por MATLAB, pero lo tuvimos aquí de manera analítica, de manera manual, ¿no? El periodo, si ya teníamos el periodo, la formulación del periodo, solamente bastaba con reemplazar estos datos y obtener el resultado. Entonces ese es nuestro límite superior, 1.74 segundos. Más allá no puede haber o no puede resultar nuestro tiempo, ese periodo máximo de vibraciones. Entonces, por lo cual se comprueba la efectividad de los cálculos realizados. Bueno, esperando que la explicación haya sido de su agrado y haber servido para una mayor adquisición de conocimientos en la programación de MATLAB. Nos vemos hasta otra oportunidad.